tiene un solo capítulo. Entonces, teniendo el libro de Judas frente a nuestros ojos, y después de haber puesto un fundamento, el cual es las palabras de nuestro Señor Jesús, que su reino no es de este mundo, no es para este tiempo, no es para este sistema, no es para este cosmos. Entendiendo eso, sí, porque algunos no lo entienden o no lo aceptan. Ellos creen que sí, el Señor Jesús vino como cordero, murió en la cruz y después resucitó, y gloria a Dios, y ahora sí, la iglesia se le ha dado el poder, y la iglesia, las puertas del infierno no prevalecerán. Y sí es cierto, pero ellos creen que hay que ir allá a la tierra palestina, donde están matando a los pobres palestinos, y poseer esa tierra allá del Medio Oriente, ir a bautizarse allá al río Jordán, pues ir a Jerusalén y esperar en el tercer templo y todo eso. O sea, querido pueblo de Dios, eso no es la verdad. Hay algunos que tienen el apellido con la ES, como Rodríguez, Pérez, Fernández, y todo lo que terminan en S, Z, Pérez, Rodríguez, Fernández, ¿qué más? De todo, o sea, ¿cuántos hay? Todos aquellos apellidos que pues tienen origen sefardita. Hay una corriente que creen que pues tienen la sangre de los judíos, y que ellos son el linaje que Dios ha escogido. Y yo también creía eso, hermanos. Y hasta me quería, literalmente, hace unos años atrás, yo me quería circuncidar, literalmente. Y Dios en su bendita misericordia, creo que por la única razón en que pues no me estimé sabio en mi propia opinión, sino que dije, Señor, enséñame tú cómo es esto. Creo que por eso Dios tuvo misericordia de no estar mirando pues el atardecer los viernes en la tarde, hasta que un día pues estaba hasta llorando, pensando que estaba adorando a Dios en el día de reposo, y hasta que un día el Espíritu de Dios me hizo entender de que un poco más, y Dios mío, estaba adorando a Baal, al sol, concentrado en la salida del sol, y en el ocaso del sol, para empezar a adorar a Dios. Dios mío, y me libró de ese engaño tal sutil del diablo, y riéndose se burla de aquellos que están mirando el sol y están mirando allá donde está Jerusalén para empezar a adorar a Dios, y literalmente se está burlando. Los demonios se ríen y se burlan, porque no importa si tú no lo haces pensando en eso. Lógicamente nadie va a ocurrirse que estás adorando a los demonios o al sol. Pero quiero que sepas que en el reino espiritual eso es lo de menos. El reino espiritual es un reino legal. Los reinos de Dios y los reinos de las tinieblas son legales, tienen protocolos. En el reino de Dios Él está sentado y gobierna sobre todo y sobre todos, pero a la misma vez vienen a Él los principados y potestades, los ángeles y los hijos de Dios y todas sus criaturas. Y también viene Satanás cuando le dé la gana y hace lo que quiere, pero limitado. Y él puede tener acceso y conversar como conversó con Dios y le habló de Job. Y aunque Dios mismo dio testimonio de Job, que era un varón irreprensible, temeroso de Dios y que no había nadie como él, sin embargo, el diablo tuvo una conversación. No importa si no lo haces con mala o buena intención. Lo legal es lo legal. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los
llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Parecen dos personas, ¿cierto? A los llamados apartados, consagrados y santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. ¿Por qué lo dice de esa manera? Porque no se puede separar al Padre del Hijo. ¿Por qué? Porque son el mismo. El Señor dijo, yo y el Padre uno somos. El problema es que la gente no entiende. Jesús se lo dijo directo en su cara pelada. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. El que me ve a mí ha visto al Padre. Si a mí me conocierais, a mi Padre conoceríais. Se los decía en su cara, pero no entendían. No hay forma de conocer al Padre si no conoces a la manifestación visible de ese Dios invisible. No hay forma de conocer al Dios que es espíritu si no conoces a ese espíritu eterno y bendito que tomó un cuerpo y se preparó un cuerpo para nacer en el vientre de una mujer. Hermanos, quiero hablar de un tema que les compete y les concierne a todos ustedes y tiene que ver con su salvación. A todos aquellos que están escuchándome, a los que van a escuchar después, tiene que ver con la salvación de vuestras almas, así que presten atención. Como solemnemente lo dijo Judas en el verso 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Él se incluye. El apóstol, este siervo, se incluye en algo que los unía a ellos y a todos los santificados y guardados en nuestro Señor Jesús. Y era algo muy solemne, muy delicado, porque él tenía un deseo, una solicitud muy grande, una gran solicitud, tenía un deseo ardiente, estaba muy preocupado de escribirles a la iglesia acerca de la salvación que ellos tenían, incluyéndose él. Y tiene que ver con la exhortación que le hace a ellos. Y aquí está el centro y el meollo de este mensaje, de esta enseñanza. Está en el versículo 3. Es más, todo el libro de Judas, si bien habla de muchos detalles interesantísimos, habla de los ángeles caídos, de los gigantes, habla de muchas cosas, aunque tenga un solo capítulo, es muy profundo, habla de Enoc. El centro y el punto importante y la motivación más importante de Judas no fue hacer un despliegue de conocimiento, ni pues envanecerse con tanta sabiduría y tanta profundidad de revelación, sino que la motivación, la inquietud y la razón por la cual él quería hablar y comunicar esta carta, esta exhortación, fue por una razón. Fue para proteger la salvación del pueblo de Dios, y se los dijo que el centro, el meollo, el corazón, donde gira
y donde está depositado todo el bien y toda la vida, estaba en la fe de ellos. La palabra de Dios dice que nuestra salvación es por fe, y esta fe no de nosotros, pues es un regalo de Dios. La palabra de Dios dice que a cada uno se le dio una medida de fe. La fe que Dios entrega a todos, por si acaso, porque Dios pagó el precio para salvar a todos. De tal manera amó Dios al mundo entero que lo dio por todos. La voluntad de Dios es de que todos sean salvos. Pero aún a los que se llaman ateos, Dios les dio una medida de fe. Una medida de fe de ateo, por decirlo así. A un sacerdote católico romano, de esos pervertidos que están en los conventos ahí, le dio también una medida de fe. Y según esa fe, ellos fueron, se supone, sirviendo a Dios, y ahí se fueron pervirtiendo en sus concupiscencias, y de ahí perdieron todo el sentido, y Dios los entregó una mente reprobada para que hagan lo que no conviene, y les cegó el entendimiento para hacer cosas vergonzosas. Y de la misma manera las mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra la naturaleza, y se encendieron en su lascivia unas con otras, porque Dios los entregó una mente reprobada, dice la palabra de Dios. Dios, a pesar que les dio en un principio una fe, una medida de fe, como Él quiso, y como cambiaron la verdad de Dios por la mentira, Dios los entrega a una vida apasionada de pasiones vergonzosas que se encienden en lascivias, y como no aprobaron tener en cuenta a Dios y su palabra y sus mandamientos, los entrega una mente reprobada, los entrega a la inmundicia. O sea, tres cosas: Dios los entrega a la inmundicia, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, y Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, quejosos, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que, ¿de qué estamos hablando? Pueblo de Dios, quiero exhortarte como nuestro hermano mayor Judas, hermano de Jacobo. Quiero exhortarte a que luches, a que contiendas, como dice aquí literalmente, a que contendáis ardientemente, pelea fuertemente, defiéndete con toda tu alma por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Este mensaje nunca lo había escuchado predicar a nadie, nunca lo había visto, estaba escondido a mis ojos tantas veces que leí Judas. Pero en esta mañana quiero compartirles este entendimiento que el Señor me dio. Que aquí todo el asunto tiene que ver con nuestra fe. Todo lo que Judas está hablando, 100% tiene que ver con nuestra fe. Aún
El tema de los ángeles, aún el tema de Sodoma y Gomorra, aún el tema de Moisés, aún el tema de Coré, de Caín y de Balaam, aún el tema de las estrellas y los ángeles caídos, aún del Tártaros, aún de todos los que se mencionan allí. El tema principal en el corazón del apóstol era la preocupación para que el pueblo de Dios pelee con toda su alma hasta la muerte por su fe. ¿Por qué? Porque la fe nos fue dada, hermanos, como está escrito. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Una medida de fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Miren lo que dice el versículo 20. Pero ustedes, amados hermanos, y así va terminando la carta, pero ustedes, amados hermanos, o sea que Judas saluda, dice, misericordia y paz y amor sean multiplicados, saluda, introduce, da el corazón de la carta y luego se despide diciendo, pero ustedes, amados, edifíquense sobre vuestra santísima fe. Otra vez. Y luego dice, a algunos que dudan, convencerlos. Todo tiene que ver con la fe. Esta carta de Judas tiene que ver absolutamente con nuestra fe. Y es importantísimo que prestemos atención porque la fe que tenemos es santísima, hermanos. ¿Por qué es santísima? Porque fue dada por nuestro Padre. No es algo de nosotros. Es una fe inicial que es un regalo que Dios da a los hombres. Y es una fe inicial que Dios da a todos los hombres. Por eso, ¿cómo es que Dios puede decir que Él amó tanto al mundo que se entregó por todo el mundo? Que la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La palabra de Dios dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Entonces, ¿cómo es posible lo que ven nuestros ojos y lo que escuchan nuestros oídos pareciera que se contradice? No se contradice, porque Dios dio una medida de fe aún hasta el impío y hasta el ateo, para ver qué es lo que hace con aquel don de Dios que Él le da a cada persona. Pero nosotros, los santos y consagrados, hemos recibido una medida de fe que es bendita y santísima, hermano, porque Dios en su misericordia nos predestinó y preparó de antemano con un conocimiento anticipado. Él quiso un pueblo apartado para Él, para su gloria, para la eternidad. Por eso que es santísima esa fe que Dios nos ha dado. Pero esa santísima fe la tenemos que pelear. Y hay algunas cosas que batallan con nuestra alma. Y sabemos cuáles son todas las que mencionamos allí en Romanos. Pero aquí estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando acerca de un peligro aún más dañino y peligroso, por redundar en la palabra. Porque Judas está preocupado y les dice que contiendan ardientemente por la fe que una vez Dios les ha dado. Y dice la razón por la cual tienen que edificarse y pelear en la santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Algunos que dudan, que están dudando, convénzalos. O sea, que su fe no caiga. En el versículo 5 dice, mas quiero recordarles también que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
¿A quiénes destruyó? Pues interesantemente no dice a los que pecaron, a los que fornicaron. Si bien es cierto, eso está claro lo que es, porque la Biblia lo dice. Esta condenación, hombres impíos, pues hombres que mancillan la carne, hombres que verdaderamente hacen todo lo que dice la carta a los romanos, lo que acabamos de leer en el capítulo 1. Pero interesantemente, la palabra de Dios dice que Dios destruyó a los que no creyeron. Interesante. O sea que Judas nos exhorta a que peleemos con toda nuestra alma por la fe, porque es posible estar en un peligro de perderla, hermanos, en el caminar. Y eso es muy peligroso. Tú puedes echar fuera demonios, orar por los enfermos y que se sanen, puedes salir a la calle a predicar. La gente puede escuchar y convertirse y eso pareciera bueno y es bueno. Y eso pareciera que hace ver, al menos exteriormente, que eres una persona que estás parada y firme en la fe. Pero quiero darte noticias, no necesariamente. ¿Por qué? Porque la duda, el dudar es lo más peligroso que puede haber. ¿Dudar de qué? De lo que dice acá en la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Acuérdense que Judas está hablando a unos llamados, santificados en Dios y guardados en Cristo Jesús. Y les dice, contiendan y peleen con toda su alma por la fe que les ha sido dada. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. O sea, escuchen bien. ¿Cómo es que se puede dudar o empezar a dudar? ¿O cómo es que nuestra fe, que es valiosísima y preciosa, puede ser atacada? Puede ser atacada por otro ser humano que entra encubiertamente, pues los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje, o sea, en un desenfreno, esa palabra aselgeía, en un desenfreno, en un libertinaje, la gracia de nuestro Dios. O sea, ahí estamos viendo algo interesante. Estos hombres interpretan que la gracia de nuestro Dios, o sea, el perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, limpiarnos con su sangre y hacernos participantes de la naturaleza divina y darnos parte en su reino, esa gracia de nuestro Dios, de que aún estando sucios y cochinos, al arrepentirnos Él nos perdona y se olvida, esa gracia de Dios, ellos la niegan. ¿Cómo? Negando la divinidad del único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, como lo hacen los testigos de Jehová, un ejemplo directo. Algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido predestinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, ¿a quién niegan? Niegan a Dios. Dios es el único soberano y esa palabra y fue añadida en la Reina Valera. Vamos a probarlo por la misma Reina Valera.
de que eso está de más. La Reina Valera del 60 dice, y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, niegan a dos personas. No, así no es. Dice, niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la forma correcta. Niegan esa verdad. Y lo probamos allí mismo en el versículo 25. Vamos a leerlo desde el 24 en el final, la despedida, la doxología final de esta carta pequeña. Y termina la carta diciendo, y aquel, no sé si está claro, o dice, o aquellos. Al pueblo de Dios, tú dime, niños, ¿dónde están esos niños? Dice, aquellos o aquel. ¿Quién es aquel? El único. O dice aquellos. Dice, y aquel. Al único que es poderoso. O sea, uno solo, el único, a aquel, no dice aquellos, a aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria, la doxa de aquel, del único. Y vuelve a decirlo. Y así termina, al único. No sé cuántos más. Dios mío, hay que predicar y enseñar esta verdad para que el hechizo se le caiga a todos aquellos que creen que conocen a Dios y son unos idólatras de tres dioses. A todos aquellos que tienen la doctrina del trinitarismo. Tres personas distintas, separadas y que cada uno es Dios. Yo estaba igual y ciego. Oh, sí, es un misterio. Sí, seguro que es un misterio. Que no lo entiendes. Por eso dice la palabra que nadie puede entender ni conocer quién es el Hijo, sino solo el Padre, hermanos. Eso es verdad, es un misterio, nadie puede. Pero cuando Dios te revela quién es el Padre, entonces conoces la verdad y la verdad te liberta. Y esa es la fe que tienes que pelear con toda tu alma. Porque hay alguien o hay algunos que entran encubiertamente y se sientan a comer en tus reuniones, como dice la palabra de Dios en el verso 12, estos son manchas en vuestros ágapes, en vuestros convites, en vuestras reuniones de amor y de buena voluntad, que comiendo impúdicamente, sin vergüenza con ustedes, se apacientan a sí mismos. O sea, se justifican en su interpretación, pero en realidad no tienen agua de vida. Son solamente nubes que hacen bulto, pero no tienen esencia, no tienen pureza, no tienen vida dentro. Son nubes sin agua llevadas de acá para allá por vientos de doctrinas. Que escuchó a un predicador esto, que escuchó al otro lo otro, que escuchó esta palabra que creo que es de Dios. Ese hermano está mal. Son nubes sin agua llevadas por acá por vientos de doctrinas, árboles otoñales, que al final no hay ningún fruto. No se ve gente nacida de nuevo, no se ve que su predicación y su vida engendren hijos de Dios de tal manera que se pueda decir con certeza, he ahí un hombre que estaba perdido, pero a través del testimonio de la vida y de la predicación de este hombre, de esta mujer, ese hombre ahora es otro nuevo hombre, es un hombre nacido de nuevo, se bautizó en el único nombre, es un fruto para la gloria de Dios. No tienen fruto. 2 veces muertos y desarraigados. Son como ondas del mar que va de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá, espuman su propia vergüenza, son estrellas planetes, y ahí viene la palabra errante, planetes, erráticas. En realidad los planetas que enseñan a los niños, Mercurio, Venus, Marte, es una mentira del diablo, hermanos. No hay planetas, lo que hay son estrellas errantes que no se sujetan a una órbita diseñada por Dios. Son las mismas estrellas errantes que los
desobedientes y rebeldes adoraban desde la antigüedad a las estrellas de los cielos, a Venus, Marte, Mercurio y Júpiter, que se pueden ver en la noche, pues no son planetas sin luz propia, al contrario, se ve su luz, son estrellas, claramente. Pero el hechizo es tan grande que a los niños le dicen, no, son planetas sin luz propia, sino que están reflejando la luz del sol. Y se la creen de una manera espectacularmente increíble. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando, hermanos, de que tenemos que tener mucho cuidado de nuestra fe. Porque la palabra de Dios dice que aquel que es poderoso, al único que es poderoso para guardarnos sin caída. O sea que aquí está la preocupación de Judas, hermanos. Aquí se trata del único, de aquel que es poderoso para que nuestro caminar en esta vida, en este mundo, en este cosmos, porque el reino de Dios no es de este cosmos, pero en este cosmos, en este mundo, tenemos que caminar hasta el final sin caída. O yo estoy equivocado, la palabra de Dios dice otra cosa. Acá dice, aquel que es poderoso. Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Hermanos, ¿es posible vivir nuestra vida hasta el final sin caer? Pues ustedes juzguen por sí mismos. Según las Escrituras, Él es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. ¿Es posible estar sin mancha y sin caída delante de su gloria y todavía con alegría? ¿Es posible? De acuerdo a las Escrituras, sí. Y dice, al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Y que yo sepa, nuestro Salvador tiene un nombre y es Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? Entonces cuando en el versículo 4 dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor, de nuestro Dios, y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo, esa es la forma de leerlo. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea doxa, megalosolune, kratos y exousia, ahora y por todos los siglos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para avanzar rápidamente, estos hombres que entran encubiertamente y que pueden entendámonos, no que vamos a imitar su conducta y que lo que hablen y lo que digan va a hacer que pequemos necesariamente. No. Estamos hablando que lo peligroso aquí es que lo que espumen por su boca puede debilitar tu fe. Y ese es el problema. Esa es mi enseñanza y mi predicación, a que tengas cuidado con tu fe. Por eso el apóstol Judas decía, amados, edifíquense, construyanse, fortalezcanse en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, y algunos que dudan, convénzalos. A otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros que ya se corrompieron y se extraviaron más de la cuenta, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces vamos a ver las características bien rápido. Vamos a tratar de hacerlo bien rápido. ¿Cuáles son las características de estos que entran encubiertamente y de estos que mancillan
la carne y rechazan la autoridad y blasfeman las potestades superiores. Tienen varias características de este tipo de personas. Primeramente, que entran encubiertos. Número 2, son impíos. ¿Qué significa impíos? Como dice la palabra de Dios aquí, como profetizó Enoc, el versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablaron contra él. O sea, la característica de estas personas es que mancillan su carne. El versículo 8, son personas que prácticamente están practicando la pornografía, la masturbación, la lujuria y la lascivia. Mancillan la carne. Otra característica es que rechazan la autoridad. Esta palabra autoridad es la palabra curiotes. Rechazan el curiotes, o sea, rechazan el dominio y el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Y maldicen, blasfeman, hablan mal. Rechazan la autoridad y el señorío. Y estos son personas que participan en los ágapes, que están dentro de la iglesia y comen impúdicamente, se apacientan a sí mismos. Ya lo leímos. Una de las características de estas personas es que han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es el camino de Caín? Que la ofrenda que ofrecía a Dios Caín no fue agradable a Dios. O sea que son personas que hacen cosas, trabajan, se esfuerzan, pero que ese trabajo, ese esfuerzo y eso que lo hacen como para Dios, a Dios no le gusta. Pero ellos insisten en hacer eso. Y creen que no me importa si no te gusta Dios. Yo estoy haciendo esto porque a mí me parece que esto es lo que hay que hacer. Tienen esa característica. Y se ensañan contra el hermano o la hermana porque ven a la hermana que la hermanita es diferente, la hermanita llora, es humilde y se ensaña contra su hermano. Porque el hermano y la hermana le ofrece a Dios una ofrenda diferente. Entonces se ensaña contra su propio hermano y levanta la mano contra él y lo mata. La Biblia dice que las obras de Caín eran malas y su conducta era mala porque era del maligno. Y también este tipo de personas que entran encubiertamente y empiezan a espumar por su boca y a divagar de aquí para allá y a apacentarse consigo mismos. El problema es que no estoy diciendo que te va a contagiar y vas a pecar igual que él. No, el problema está que puede debilitar tu fe y puedes empezar a dudar. Y la fe que tenemos es santísima porque es la única que nos puede salvar. Por eso el apóstol, Judas decía, tengo gran solicitud de escribirles acerca de nuestra común salvación, que me ha sido escribirles exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, tengan cuidado. Otra de las características es el error de Balaam. Si ustedes leen allí en Números, me parece, capítulo, el error de Balaam, creo que capítulo 16, habla de que este era un profeta verdadero de Dios. Algunos se puede escandalizar, Felipe, no, que no, sí era un verdadero. Lee bien, y era un hombre que escuchaba y veía a Dios. Es más, lee bien y dice, Dios le dijo, y Dios le habló. O sea, era un profeta de Dios, pero tenía un problema. Y este es el problema de estos hombres que pueden causar estragos a la fe de los hijos de Dios, que son hombres de Dios, pero tienen un problema, tienen un defecto, entre tantos de lo que ya estamos viendo, que tienen un error de Balaam, que por lucro lo hacen.
Y si ustedes leen cuál fue el error de Balaam, cuál fue su problema de Balaam, si bien es cierto, él tenía ojos que podían ver, como dice la palabra de Dios, de hombre que podía ver, pero estaba medio, eh, tenía ojos abiertos, pero no era agradable a Dios. A ver si voy a buscar eh, para leerlo directamente el libro Números, parece capítulo 26, me parece, o capítulo 22, perdón. Dice, varias veces Dios le dice directamente, Dios le habla, y era un hombre que escuchaba a Dios. Entonces, vamos a ver esa parte donde dice, y alzando sus ojos, está hablando de de Balaam, y este Balaam alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus y el Espíritu de Dios vino sobre él. ¡Wow! Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. O sea que este es un hombre que veía y escuchaba a Dios, pero estaba caído. Pero sí, Dios reconocía que tenía sus ojos abiertos. Entonces, el error de Balaam, cuando nosotros examinamos y estudiamos cuál fue exactamente, sí, dice la palabra por lucro, o sea, por dinero. Pero en realidad cuando uno analizamos bien el error que tuvo, cuál fue la raíz del problema, la raíz del problema que él desde un principio conoció la voluntad de Dios. O sea, en otras palabras, sabía la verdad, tenía fe en la verdad, pero ¿qué hizo Balaam? Lo que hizo Balaam, que después de conocer la verdad, de saber la voluntad de Dios, de que Israel es su pueblo y Israel es bendito y no hay agüero ni adivinación contra Israel, que es el pueblo que él eligió, sabiendo que Dios bendijo a Israel, sabiendo la voluntad de Dios, le ofrecen dinero para maldecir a Israel y él, sabiendo la voluntad de Dios, intenta consultar a Dios 1, 2 y 3 veces por si quizás Dios cambie de opinión, cuando él sabía desde el principio la verdad y la voluntad de Dios. O sea, ¿cuál fue el error de Balaam? Es insistir en la posibilidad, en dudar de que quizás esto no es así, quizás esto no es exactamente como Dios dijo, cuando ya Dios dijo, y eso fue lo que se entendió y está claro. Hasta que Dios mismo le tuvo que decir, porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel. Bendito sea su nombre, Padre, tu nombre, amado Dios, porque no hay contra nosotros hechicería ni brujería, no hay agüero, no hay hechicero, no hay altar de las tinieblas ni velas levantadas contra nosotros, Padre amado, porque lo que tú has bendecido nadie puede maldecir, y te damos a ti toda la gloria. Otra de las características de estas personas que entran en la contradicción de Coré, y ustedes lo pueden leer. La contradicción de Coré está, creo que en Números capítulo 16, y ahí pueden leerlo. ¿Qué es lo que pasó en la murmuración de esta gente? Justamente eso, como dice la palabra de Dios, murmuradores. El versículo 16, estos son murmuradores, querellosos. ¿Qué significa murmurador y querelloso? Pues significa quejoso. Esa palabra querelloso viene de menfimoiros, que significa quejarse del destino de otro. O sea, gente que se para quejando, que no está de acuerdo. Esto es lo que pasó con la contradicción de Coré. Eran murmuradores, querellosos, quejosos, carnales, con una mente carnal, como dice 1 Corintios 2:14, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. O sea, son gente que está juzgando y quejándose y viendo los defectos con una mente natural, con estudios teológicos, institutos bíblicos y estudios intelectuales de las Escrituras. O sea, leen la Biblia intelectualmente, pero no la leen con el corazón.
Lo que tienen es un libro llamado Escritura y Biblia, pero no tienen al espíritu de la Biblia. Por eso que el Señor Jesús dijo que tenemos que comer no solamente su carne, sino también tenemos que beber su sangre. Estaba hablando de su espíritu, como Él dijo, la carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Estaba hablando algo que la gente no entendía. Pensaba que el Señor les estaba diciendo sean caníbales. No, lo que el Señor les estaba diciendo, tienen que comer mi palabra, pero también lo que fluye dentro de la palabra, que es mi espíritu, porque solamente el Espíritu de Dios puede dar a conocer las cosas de Dios. Pero la mente natural, el hombre carnal, lo que hace es confundir. Y aquí el tema de esta enseñanza es que no estoy hablando que puede confundir o llevarte a pecar, no, estoy hablando de que puede debilitar tu fe. La mente carnal, la interpretación carnal de estos hombres que entran encubiertamente, aparte de tener las características que están teniendo de impiedad y de mancillar y que son soñadores, dice la palabra ellos son soñadores, la palabra es enupniasomai, son una palabra difícil, enupniasomai. Enupniasomai, son soñadores. ¿Qué significa esto? Que son gente que ve visiones, que tienen sueños, que se imagina cosas, así como Balán. Son soñadores. En lugar de concentrarse en la palabra profética más segura, en la voluntad de Dios que está allí clara, intentan soñar y ver otras cosas y empiezan a debilitar no solamente su propia fe, sino la fe de los que lo escuchan. Entonces, pueblo de Dios, quiero decirte que tengas cuidado. Quiero decirte que pelees con toda tu alma, porque hasta el mismo Judas, él decía que les escribía porque les estaba hablando de un tema que era de su común salvación, o sea, mi salvación y la de ustedes, querido pueblo de Dios, decía Judas, que tenemos que pelear por nuestra fe, que nos dio Dios, que no debe de debilitarse, y ese debilitamiento en esta carta lo explica que puede llegar a través de lo que escuchas de otros hombres. Y estamos dando las características de estos hombres. Entonces, una de las características, si quiero terminar y terminando, es la rebelión, la contradicción de Coré. Y no solamente era Coré, dice la Biblia en Números 16, no solamente era Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, sino también era Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. De los hijos de Rubén tomaron gentes y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel. Eran príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Entonces, quiero que sepa que la contradicción de Coré estaba acompañada por un montón de gente. Habían, como dice la palabra de Dios, como 250 varones más todos estos otros hombres. Y estos se juntaron contra Moisés. ¿Y cuál fue la contradicción, la querella y la murmuración que hicieron? Pues ahí está escrito, versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, ya, párenla, porque toda la congregación, dice, todo este pueblo, todo el pueblo de Israel, dice, toda la congregación, todos ellos son santos. Y en medio de ellos está también el Señor. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación del Señor? Y les dice además en el versículo 13, es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destilaba leche y miel para hacernos morir en este desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en la tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. O sea, en otras palabras, lo que Coré y todo su séquito
murmuraron y se juntaron contra Moisés es para decirles, oye, ya basta ya. Ustedes no son los únicos que tienen la verdad. Ustedes no son los únicos que Dios ha elegido, porque nosotros también somos hijos de Dios y tenemos que poner la mirada en el Señor y no en la de los hombres, porque toda la congregación, todos nosotros somos santos también y Dios está también con nosotros, ¿no? Porque ustedes se levantan como pastores, como líderes sobre nosotros. Y esa fue básicamente el tema de Coré. O sea, oye, nosotros también somos ovejas del Señor, nosotros también, el Señor es nuestro pastor. Y maldito aquel que confía en el hombre. Esa clásica la he escuchado muchísimas veces. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso lo he escuchado varias veces con respecto a mi persona. ¿Yo cómo puedo ir contra esa verdad sino con la verdad? Nada se puede contra la verdad sino por la verdad, querido pueblo de Dios. Esa palabra es bendita, es justa y verdadera, pero la sacan fuera del contexto. Cuando la palabra de Dios habla, maldito el hombre que confía en el hombre, lean todo el contexto, lean todo el capítulo, 1, 2, 3 capítulos antes, 3 capítulos después, y también léanse todo ese libro para que entiendan la intencionalidad de Dios. Pero toman las escrituras para torcerlas y para legitimizar su propia agenda. Solemnemente quiero decirles, querido pueblo de Dios, que a Dios le dio la gana de elegir a quien Dios eligió, se compadeció de que Él se compadece y tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. El punto de lo que estoy diciendo acá, si bien es cierto, hay que poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, pero a la misma vez todos nosotros, empezando por este que les habla, yo también soy una ovejita del Señor Jesucristo, que yo también necesito su misericordia y necesito del amor y del apoyo de mis hermanos, y lo que menos necesito en mi vida es que me traten como si yo fuera qué cosa. Quiero que sepan que yo también soy una ovejita de mi Señor. Y tengan cuidado, porque yo no me elegí a mí mismo. Pero Él puede usar mi carácter, mi rostro, mi vida para avergonzar a los soberbios y para pinchar los corazones de aquellos que tienen pus y que tienen veneno dentro de ellos. Quiero despedirme de ustedes, pueblo del Señor, en esta ocasión, exhortándoles como Judas exhortó al pueblo de Dios. Judas, hermano de Jacobo, a que peleen con toda su alma hasta la muerte, hasta el final, para que no duden. Al único capaz, al único que es aquel de guardarnos sin mancha y sin caída hasta el final, a Él sea toda la gloria. Mientras tanto, no permitamos que ninguna doctrina media rara, ningún comentario medio raro debilite tu fe. Porque todos estamos en esta carrera juntos, hermanos. Esta es una carrera que dura toda nuestra vida, por si acaso.
Por eso que los jóvenes, cuando los veo fuertes y llenos de vida, como dice la palabra, os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y habéis vencido al maligno y la palabra de Dios mora en vosotros. Gloria a Dios por los jóvenes. Gloria a Dios por los que recién se convierten, por los chiquitos, porque habéis conocido al que es verdadero, han conocido al verdadero Dios. Y gloria a Dios por los padres, por los que ya han pasado pruebas y han conocido a Dios y la palabra también permanece en ellos. Así que